es la adoración? La adoración como concepto universal se define como respeto, reverencia y amor hacia algo o alguien. Y también esta adoración o reverencia hacia este objeto, persona o deidad, entre comillas, se manifiesta en una actitud interna, puede ser en una adoración, estamos hablando del concepto universal, en una actitud interna, pero también se puede realizar a través de rituales o prácticas, tanto individuales como colectivas. Aquí estamos hablando de una adoración en términos universales. Y también esta adoración está condicionada por el contexto religioso, obviamente, cultural de la persona, y esta adoración enmarca lo que es el patrón de conducta y el modelo de vida que dicha persona va a llevar con respecto a dicha religión. Y esto es paradigma. Esta es una palabra que estuvo muy de moda hace varios años atrás, que se usó harto en lo que son los conceptos humanos, en el coaching, y también en seminarios. Fue muy famoso este término, este concepto. Y eso es, en el fondo. El patrón o la conducta que la persona va a vivir y en la cual se va a mover está estrechamente relacionado con su filosofía. Y esta filosofía está enmarcada por su religión, su cultura y también el contexto social. Continuamos. En Juan 4:24 tenemos la cita que es una de las más importantes del Nuevo Testamento. Y mire, abra su Biblia y no salga de Juan capítulo 4 porque ahí vamos a desarrollar todo el pasaje de hoy. Y dice Juan 4:24 lo siguiente: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amados, este es uno de los pasajes más importantes del Nuevo Testamento relacionado con la adoración. Y para enseñarnos sobre esto, el Señor, ¿qué usó? Usó este cuadro evangelístico donde mostró este choque cultural, porque hay un choque de culturas aquí en el capítulo 4. Hay conflictos sociales y hay religiosismo. Pero todo este aspecto queda descartado por el maestro porque Él en el fondo es el Salvador del mundo. Y ahí vamos a ir viendo lo que el Señor nos quiere comunicar. Entonces, quiero que sea ágil con la Biblia, no salga de lo que es San Juan capítulo 4 y vamos a ir desarrollando y viendo los distintos detalles que va mostrando el pasaje. La lectura es ágil y es bien dinámico esto. Pero hay varios detalles en los que hay que detenerse brevemente para observar lo que el Señor quiso decir en este cuadro. Entonces, lo tiene ahí, ¿cierto? ¿Están conmigo? Ya, comenzamos, iniciamos el viaje. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Entonces, ¿qué tenemos acá, amados? Hay una cita importante que el maestro tenía. Y el Señor en su eterna sabiduría podría haber tomado las distintas rutas que van desde Jerusalén hacia Galilea. Estas rutas, que eran 3 rutas principales, una viajaba a través de la región de Perea, como ustedes pueden ver en el mapa. Otra también iba a través de la costa del mar Mediterráneo, que también era una ruta bien accesible y más segura en el fondo porque era una ruta comercial, pero el maestro decide tomar el camino difícil, que es a través de Samaria. Según los escritores, era la ruta más directa, pero la más complicada por todo el conflicto racial y cultural que había en ese entonces. ¿Por qué? Porque los judíos y los samaritanos no tenían trato entre sí. Entonces había una rivalidad cultural desde siglos. Entonces, el maestro
intencionalmente toma la ruta y el camino difícil porque tenía que pasar por aquí. Vemos que aproximadamente son 160 kilómetros. Y para los conductores aquí, los capos del volante, 160 kilómetros desde Paine hacia el sur. ¿Hasta dónde llegamos más o menos? Los pillé, ¿ah? Talca son 200 más o menos. Hasta Curicó. Curicó. Hasta Curicó tenemos aproximadamente 160 kilómetros. Entonces, esta ruta, en esos años, donde no habían autopistas, obviamente, no teníamos vereda ni calles pavimentadas, nada de esto, era una ruta entre las cuales los peregrinos se demoraban entre 3 y 4 días en viajar. Imagínense de aquí a Curicó 3 días caminando. Ni cantando, ¿cierto? Lo despedimos enseguida. Adiós. Según una caminata, según un pelotón de infantería, se debería demorar 32 horas caminando. Hasta Curicó, desde aquí. O en cualquier condición. Hoy en día. Pero en ese entonces, ¿qué es lo que tardaba? Los viajes eran hasta ciertas localidades o ciudades, entonces uno tenía que alojar en ciertos lugares. ¿Por qué? Por los mercenarios, los piratas, los ladrones que habían en todas estas regiones. Entonces, era un paseo no muy agradable, pero era algo que el Señor tenía preparado. ¿Están aquí todavía, cierto? Seguimos avanzando. No se vaya de San Juan, capítulo 4. Entonces dice el versículo siguiente, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, versículo 5. La heredad que Jacob dio a su hijo José y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Y qué tenemos aquí? Otros detalles más. La ciudad de Sicar es la antigua Siquem. Siquem es una de las ciudades de refugio, ciudades de ladrones, ciudades de homicidas y de gente que podía huir a esta ciudad en el Antiguo Testamento. Usted lo ha leído, a veces intencional o por accidente. El homicida podía venir y refugiarse en una de estas 6 ciudades de refugio que habían. Y Siquem, la antigua Siquem, que en este entonces se llama Sicar, era una ciudad de refugio. Entonces, esta ciudad hoy en día es la actual ciudad de Nablus, que está en Cisjordania. Y como usted sabe, en este entonces, esa es una ciudad y un lugar geográfico que está lleno de guerra, de muerte, de destrucción y de violencia. Cisjordania. No se me vaya para Cisjordania, quédese aquí todavía. Y cuando los israelitas volvieron de Egipto, también otro dato relacionado con esto, después de la esclavitud de los 430 años en Egipto, José, como era quien heredaba esta tierra de Sicar, pidió antes de morir que trajeran sus restos y los sepultaran en Siquem, que es Sicar. Entonces, los restos de José están ahí hasta entonces. Y vemos también lo siguiente, nuevamente su Biblia, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y mire qué interesante esto, ¿eh? Yo estaba meditando y pongámonos en contexto actual. Cuando usted está trabajando en el verano y llega del trabajo a la casa, con sed a la casa, y su esposa está y lo recibe, ¿cómo le dice a su esposa a usted, dame un vaso de agua? ¿Le dice así o no? ¿Dame un vaso de agua? ¿Qué le va a decir su esposa? Sírvete tú, po. ¿O no? Sí, po. Se lo merece, ¿cierto? Amén, pues dicen por allá. Mi reina. Esa es mi reina.
Yo meditaba con respecto a esto y yo creo que el maestro, cuando vio a esta mujer, mediodía, la hora sexta, mediodía, cuando está el sol en su máxima expresión, en pleno desierto, y el maestro intencionalmente se sienta aquí porque sabía que la mujer iba a venir a la hora señalada. ¿Y cómo le habrá dicho el maestro? Quizás con una reverencia, dame de beber. Creo que algo así debe haber sido. Una actitud reverente, de humildad del Señor hacia una mujer que obviamente ella venía con la cuerda, con el cántaro, venía preparada. Un pozo hondo que dicen algunos escritores que tenía aproximadamente 34 metros, que hoy es como un edificio de 10 pisos. Imagínese todo lo que tenía que tirar el cántaro al agua y después subirlo para sacar el agua. Venía preparada. Entonces el maestro obviamente le dice, dame de beber. Versículo 8, mire lo que dice ahí. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aquí hay dos cosas importantes. Primero, que obviamente un judío y un rabino como el maestro no podían hablar en público con una mujer desconocida. Imposible. Ahí tenemos la primera falta. Ante la cultura y la religión judía. Y en segundo lugar, un judío o un rabino jamás se podía dirigir hacia un samaritano. Qué duro, ¿cierto? Pero así era. Entonces el maestro, ¿qué hace? Rompe las reglas de la religión, de la tradición, de la cultura. Rompe, entre comillas, ese paradigma, ese patrón de conducta, ese estilo de vida, ese molde. Y se dirige a ella y le dice, dame de beber. Pero ¿cómo responde la mujer? ¿Qué te has imaginado? No, no le dice no. Le dice, ¿cómo me hablas tú? Si tú eres judío, yo soy samaritana, no debieras hablarme. Nuevamente la Biblia. Mire lo que dice, siguiente versículo. Me faltó algo que mencionar. ¿Cuál era el tema racial o según el contexto histórico? Para los que probablemente no conozcan este tema de la historia. Los judíos y los samaritanos se dividieron en el Antiguo Testamento. En el primer libro de los Reyes, usted puede ver que los reinos se dividen, que prácticamente Salomón formó un imperio. Este imperio era un imperio lleno de lujos y de excesos que prácticamente Salomón mantuvo a costa de su pueblo. ¿Qué hizo Salomón también? Aparte de subirle los impuestos a la ciudadanía para poder mantener un reino lujoso y lleno de esplendor, decretó leva. ¿Y qué era leva? Trabajos forzados. Estos trabajos forzados eran por regiones. Entonces, cada cierto tiempo, una región de todo el reino de Israel tenía que entregar a sus hombres y a su gente al servicio del reino. Por lo tanto, tenían que trabajar duro para mantener este estatus. Por eso después, cuando muere Salomón y queda su hijo al mando, llegan los ancianos y le dicen al joven, por favor, disminuye un poco el yugo de nuestra espalda. Así le dijeron. Ha sido muy duro el yugo, nos han hecho trabajar demasiado, por favor, disminúyelo un poco. Hablando un poco el látigo. Algo así. ¿Y qué hizo el joven? Hijo de Salomón, pide consejo con los de su edad, con sus yuntas, con sus panas para los venezolanos, con los, ¿cómo le dicen los peruanos? Dicen los causas, pero también hay otro, se me fue, hay otro dicho para, con los de su batería, la batería, el grupo,
los yuntas, la batería. Bueno, a todos ellos, con todo esto, él se juntaba y ellos lo aconsejaron. Mal consejo. Él le dijeron, no, anda y amenaza a los que no vaya a ablandar ningún yugo y las cosas van a seguir así y peor. En resumen, se divide el reino, 10 tribus hacia el norte, 2 tribus y media, entre comillas, al sur. Reino de Judá, reino de Israel, capital Jerusalén, capital Samaria al norte. ¿Qué sucede? En el año 722 a.C., los asirios conquistan el reino del norte. Arrasan con la ciudad y expatrian a todos los ciudadanos del reino del norte, en su mayoría. Se los llevan a otras tierras y después de eso hacen una repoblación con gente de otras naciones en el reino del norte. Y de ahí se produjo el linaje samaritano. La mayoría de todos los que fueron expatriados no volvieron nuevamente al reino del norte. Entonces, ¿qué se logró de esta mezcla? Un nuevo linaje y una nueva nacionalidad que finalmente fueron los samaritanos. Por eso eran considerados como impuros ceremonialmente. Y por eso ellos, como, entre comillas, no judíos, eran tan rechazados por los judíos puros, por decir así. Y de ahí venía toda esta enemistad. Además, otro dato curioso, como dice el Luisito, comunica, otro dato curioso. Para competir con Jerusalén, los reyes, ¿qué hicieron? Levantaron un ídolo en el monte Gerizim, diciendo, si todos los ciudadanos de acá del norte vuelven a Jerusalén, el corazón de ellos se va a volver a Jehová. Entonces, ¿qué instituyeron? A partir de Omri, Acab y en adelante, todos estos reyes instituyeron un sacerdocio propio, no levítico, imágenes y una nueva adoración. Y de ahí viene toda esta falsedad con lo que es la adoración samaritana. ¿Estamos bien hasta aquí, cierto? Ya, vamos nuevamente al versículo 13, me parece que quedamos. ¿Están ahí? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed jamás. Entonces, ¿qué hay acá, amados? Lo importante es que el Señor aparece con la verdadera salvación. Frente a ella estaba el agua viva, la salvación por fe, el don de Dios. Y cuando dice una agua que salte para vida eterna, el verdadero manantial. Dice San Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida, el que en mí cree nunca tendrá hambre, y el que a mí viene no tendrá sed jamás. A eso se refería el maestro. Y la samaritana le dice, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Sabéis qué más? No entendiste nada. Anda a buscar a tu marido y le voy a explicar a los dos. Algo así. Ve y llama a tu marido. Trae a tu marido. La samaritana entiende naturalmente lo que el Señor le estaba explicando de manera espiritual. ¿Y qué responde la mujer? No tengo marido, porque 5 maridos no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho,
no tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces, hasta el momento la samaritana había tenido 6 hombres, 5 matrimonios y ahora tenía una relación que no era una relación matrimonial. ¿Y qué podemos agregar a esto? Probablemente estas uniones se habían terminado porque quizás esta mujer no podía tener hijos. Y según la cultura judía en este entonces, los hombres podían dar carta de divorcio a su esposa por esta causa. Probablemente. ¿Y qué dice la mujer cuando se da cuenta que él conoció su pasado y su vida? Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y ahora llegamos finalmente a la parte más importante de este cuadro. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, finalmente el maestro le explica y le dice, esta es la verdadera adoración. Y mire, vamos a resumir. Usted tiene un papelito en su mano, el boletín. Y ahí vamos a desarrollar las ideas que hay acá. Primero, en primer lugar, si tiene lápiz, puede ver. La mujer tenía una vida desordenada, ¿cierto? Y vacía, tuvo 5 maridos y el hombre con el que vivía no era su esposo. Entonces, en resumen, la falsa adoración carece de valores y principios que te ayuden en tus relaciones. Entonces, obviamente, ella había sido criada y adoctrinada según la tradición samaritana, según las leyes y costumbres samaritanas. Entonces, ¿qué finalmente va a producir en su vida y en mi vida una verdadera adoración? Una conducta correcta. Porque eso es sana doctrina. Y cuando hablamos de sana doctrina, una verdadera adoración es una guía correcta, enmarcada en valores escriturales que te hacen bien. Y estos mismos valores que te hacen bien y que te enmarcan en una forma correcta, en un conducir correcto en tu vida, forman principios y convicciones para caminar correctamente en la vida. Eso es una verdadera adoración. En segundo lugar, ahí mismo en su boletín, dice, tenemos una mujer que tenía una vida desordenada y vacía, tuvo 5 maridos y el hombre con el que vivía no era su marido. En segundo lugar, vemos que su devoción a Dios era según la tradición samaritana. La falsa adoración carece de fundamentos escriturales. Entonces, obviamente, usted cuando estudia o googlee lo que son los samaritanos, va a aparecer que ellos tenían el Pentateuco como ley. Y de hecho, la ley samaritana estaba también, entre comillas, un poco adulterada. Ellos tenían ciertos textos manipulados en el Pentateuco samaritano. Entonces, solamente aceptaban como canon o como regla escritural para ellos los 5 libros de Moisés, ninguno más. Entonces, obviamente, todo lo que son las revelaciones de Isaías, Jeremías, Ezequiel,
Daniel, los profetas menores, los libros históricos. Cada uno de estos pasajes y libros preciosos que hoy nosotros tenemos como nuestra Biblia y nuestro Antiguo Testamento, ellos no lo aceptaron nunca, hasta el día de hoy. Entonces, obviamente no iban a tener fundamentos y toda la revelación que para la gloria de Dios hoy nosotros tenemos. Pero también su religión y sus tradiciones los llevaban a esto. En tercer lugar, la adoración carece de toda verdad. Amados, la falsa adoración está imposibilitada de agradar a Dios, pues no puede ser recibida por Él. Entonces, dice el versículo 23 del capítulo 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y aquí tenemos el Evangelio. ¿Y qué sucede aquí, mis queridos? ¿Cómo un hombre llega a los pies del Señor? ¿Cómo un hombre se convierte a Cristo? ¿Cuál es la forma? ¿Cómo una persona pasa de ser un falso adorador, como esta mujer samaritana, a alguien que le adora en espíritu y en verdad? Tenemos los tres agentes principales o los 3 puntos principales son los siguientes. Tenemos el pecador, que es la samaritana. 1. Tenemos el medio, que es el mensaje. El mensaje puede ser el mensajero que trae el Evangelio con la palabra. Obviamente, los testimonios son buenos, sí, son importantes, bendicen, animan la vida. Pero si el testimonio no está acompañado de la palabra, no sirve. Porque el medio por el cual el Señor trata con el pecador y lo convierte es la palabra, el mensaje de la palabra, el evangelio de vuestra salvación. ¿Y el agente cuál es? El Espíritu Santo. Entonces el Señor ocupa el medio, que es la palabra y el mensaje, y el Espíritu Santo. ¿Y cómo actúa? El Espíritu Santo es como una linterna que alumbra el interior del hombre oscurecido, en pecado. ¿Y qué produce en ese entonces? A través del mensaje, que es el medio, al pecador. ¿Qué produce? Entendimiento. Ilumina el entendimiento. Y ahí, por primera vez, amados, y aquí, ojo con esto, y que nadie lo saque de ahí, Dios se le revela al hombre. Ahí